El Día de las Madres, mi hijo millonario me visitó y preguntó, ¿estás disfrutando de los 7,000 mensuales, mamá? Me quedé perpleja y respondí, hijo, la iglesia me está ayudando a sobrevivir. Fue entonces cuando su nuera ambiciosa abrió la puerta. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. El timbre sonó a las 3 en punto de la tarde, justo como siempre que Ricardo venía a verme. 63 años viviendo en la misma casa me enseñaron a reconocer los sonidos que anunciaban las visitas importantes, y hoy era el Día de la Madre. Me apresuré a abrir la puerta, secándome las manos en el delantal que siempre uso cuando cocino. Había preparado mole con pollo, el platillo favorito de mi hijo desde su infancia. El aroma llenaba la casa, mezclándose con el olor de las gardenias que corté del jardín para decorar la mesa. Mamá, Ricardo me abrazó con esa sonrisa perfecta que siempre tuvo, la misma que usaba de niño cuando estaba orgulloso de algo. Vestía un traje carísimo, de esos que valen más de lo que yo gasto en 3 meses. Sus zapatos brillaban tanto que podía ver mi reflejo. Mi hijo querido, qué gusto verte. Le di un beso en la mejilla, notando la fragancia de su loción costosa, tan diferente al jabón simple que yo utilizo. Pasa, pasa, todo está listo para ti. Samantha entró detrás de él, como solía hacerlo. Mi nuera llevaba un vestido blanco que seguramente costaba más que mi renta de 6 meses. Sus uñas perfectamente arregladas sostenían un ramo de flores caras, mientras me daba un abrazo que se sintió frío, mecánico. «Feliz Día de las Madres, Alicia», dijo con esa voz dulce que nunca logró convencerme del todo. Siempre hubo algo en su mirada que me incomodaba, como si constantemente estuviera calculando algo. Nos sentamos en la sala, la misma donde Ricardo jugó de pequeño, donde estudió para sus exámenes universitarios, donde anunció que se casaría con Samantha hace 5 años. Los muebles estaban viejos, pero bien cuidados. Cada cojín en su lugar exacto, cada superficie limpia, a pesar de ya no tener dinero para los productos de limpieza que antes usaba. Mamá, Ricardo se acomodó en el sillón principal, aquel que fue de su padre antes de que muriera hace 10 años. Tengo que preguntarte algo importante. Su tono había cambiado. Ya no era el hijo cariñoso que acababa de llegar. Ahora había seriedad en su voz, algo que me hizo sentir un nudo en el estómago. Samantha se sentó a su lado, pero noté que permaneció inusualmente callada. Dime, hijo, ¿sabes que puedes preguntarme lo que sea? Ricardo me miró directamente a los ojos con esa intensidad que heredó de su padre. ¿Estás contenta con los 7,000 pesos que te mando cada mes, mamá? El mundo se detuvo. 7,000 pesos mensuales. Las palabras resonaron en mi cabeza como campanas lejanas que no podía descifrar por completo. Sentí que el aire se volvía más denso, más pesado. ¿Cómo? ¿Dices, hijo? Mi voz sonó más débil de lo que pretendía. Los 7,000 pesos mensuales, mamá. Te los he estado enviando sin falta desde hace 8 meses. Quería asegurarme de que estuvieras cómoda, que no te faltara nada. Ricardo sonrió con orgullo, como esperando que yo le expresara mi agradecimiento, pero yo no comprendía nada. 7,000 pesos mensuales. De haber recibido esa suma, mi vida sería completamente distinta. No tendría que ir a la iglesia de San José cada martes y viernes a recoger la despensa que las hermanas organizan. No tendría que contar cada peso antes de ir al mercado. No tendría que pedirle a don Joaquín, mi vecino, que me ayuda a pagar la luz cuando se me acumula. Ricardo, dije pausadamente, sintiendo como mi corazón latía con más fuerza, hijo, yo no he recibido dinero tuyo. La sonrisa se desvaneció de su rostro al instante. ¿Cómo que no has recibido dinero? Mamá, yo te envío 7,000 pesos cada 15. Samantha se encarga de entregártelos en persona. Mis ojos volvieron hacia Samantha automáticamente. Ella había permanecido muy quieta durante toda la conversación, pero ahora su semblante había cambiado por completo. Ya no tenía su expresión calculadora de siempre. Ahora se veía asustada. Samantha viene aquí cada mes, continuó Ricardo, mirando a su esposa. Me dice que conversan, que te entrega el sobre con el dinero y que siempre estás muy agradecida.
Sentí como un abismo se abría en el estómago. Samantha me visitaba, sí, pero no cada mes, tal vez una vez cada 3 o 4 meses, y siempre eran visitas breves, incómodas, donde apenas hablábamos de cosas superficiales. Nunca, en absoluto, me había entregado dinero. Hijo, mi voz ahora temblaba, tu esposa no me ha dado dinero. Yo vivo con la ayuda de la iglesia de San José. Cada semana voy por la despensa y cuando se acumula algún recibo, debo pedir ayuda a los vecinos o a la parroquia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo miró a Samantha con una expresión que nunca le había visto. Sus ojos se endurecieron, como cuando era niño y descubría que alguien había roto algo valioso. «Samantha», dijo con una voz que sonaba peligrosa, «¿qué está pasando aquí?» Samantha se levantó bruscamente del sillón. Sus manos temblaban ligeramente, pero intentó forzar una sonrisa. «Oh, Alicia, creo que estás un poco confundida. ¿No recuerdas nuestras visitas? Siempre platicamos un rato y te dejo el sobre con el dinero en la mesa de la cocina». Pero yo sabía perfectamente que no era cierto. Mi memoria estaba intacta. Podía recordar cada detalle de cada día. La desesperación empezó a crecer en mi pecho como un animal atrapado que ansía escapar. «No, Samantha, eso no es verdad. Tú no me has dado dinero. Si hubiera recibido 7,000 pesos cada mes, mi vida sería diferente». Ricardo se puso de pie lentamente. En ese momento escuché que alguien tocaba la puerta. Samantha prácticamente corrió a abrirla, como buscando cualquier excusa para huir de esa conversación. Al abrir la puerta me sorprendió ver a la hermana Carmen de la iglesia de San José, una mujer mayor de unos 70 años que coordinaba el programa de ayuda para familias necesitadas. «Buenas tardes, Alicia. Perdona por molestar, pero vengo a traerte la despensa de esta semana y a recordarte que mañana hay reunión para organizar la colecta del próximo mes». La hermana Carmen entró con una bolsa de víveres llena de productos básicos: arroz, frijoles, aceite, algunas latas de atún. Era justo el tipo de auxilio que una persona sin ingresos estables necesitaría para sobrevivir. Ricardo miró la bolsa, luego a la hermana Carmen, después a mí. Su rostro se había transformado por completo. Ya no había dudas en sus ojos, solo una furia gélida que me recordó a su padre cuando descubría una mentira. La hermana Carmen, sin percatarse del drama que se desarrollaba, siguió hablando. «Alicia siempre es tan agradecida con la ayuda de la comunidad. Es una bendición poder apoyar a nuestras hermanas mayores que viven con recursos limitados». Samantha se había quedado paralizada junto a la puerta, agarrando la perilla como si fuera lo único que la mantenía de pie. Ricardo cerró los ojos un momento, respiró profundo y al abrirlos de nuevo, la furia había sido reemplazada por algo peor. Una decepción absoluta. En ese instante supe que algo fundamental había cambiado para siempre en mi familia. La verdad había salido a la luz, pero el precio de esa verdad sería más alto de lo que cualquiera de nosotros podía imaginar. La hermana Carmen se fue tras dejarme la despensa, sin saber que acababa de ser testigo del momento que lo cambiaría todo. La atmósfera en la sala se había vuelto tan pesada que el aire mismo parecía más denso. Ricardo se mantuvo de pie en el centro de la habitación, mirando alternamente a Samantha y a mí, como si fuéramos piezas de un rompecabezas imposible de resolver. «Samantha», dijo mi hijo con una voz que nunca le había escuchado, una voz que daba miedo. «Explícame exactamente qué está ocurriendo». Samantha permaneció junto a la puerta, su mano aún en la perilla. Su rostro había perdido todo el color y podía ver pequeñas gotas de sudor en su frente, a pesar de que no hacía calor. «Ricardo, amor, creo que tu mamá está confundida. Ya sabes cómo son las personas mayores. A veces olvidan las cosas». Su voz sonaba aguda, desesperada. Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe. Confundida. Se me olvidan las cosas. Yo, que recordaba cada peso gastado, cada favor recibido, cada día que debía elegir entre medicinas o comida. «Samantha», interrumpí, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. «No estoy confundida. No he recibido ni un solo peso de mi hijo en estos 8 meses. Si lo hubiera recibido, no viviría de la caridad de la iglesia». Ricardo caminó hacia su costoso portafolio de cuero
y sacó su teléfono celular. Sus dedos se movían con rapidez sobre la pantalla, y podía ver la tensión en sus hombros, en su mandíbula apretada. «Vamos a resolver esto ahora mismo», murmuró más para sí mismo que para nosotras. «Aquí están todas las transferencias». Se acercó y me mostró la pantalla. Ahí estaban, una tras otra. 8 transferencias de 7,000 pesos cada una, todas dirigidas a una cuenta que, según él, era mía. «¿Ves, mamá? Aquí está todo. El 15 de octubre, el 15 de noviembre, el 15 de diciembre». Siguió leyendo las fechas, pero yo no podía concentrarme en sus palabras porque algo terrible crecía en mi pecho. «Ricardo, hijo, yo no tengo esa cuenta bancaria. Mi única cuenta es la que abrí hace 20 años en el banco de la esquina. Y ahí solo tengo 300 pesos. Ricardo se detuvo en seco. Miró la pantalla, luego me miró a mí y después dirigió su mirada hacia Samantha. Ella había comenzado a retroceder hacia la puerta como un animal acorralado buscando una salida. «Samantha». La voz de Ricardo ahora era un susurro peligroso. «Explícame exactamente qué es pasión de quién». «Yo no sé de qué hablas, amor. Debe haber algún error». Pero Ricardo ya estaba marcando un número en su teléfono. Podía escuchar vagamente la voz de alguien al otro lado de la línea, probablemente del banco. «Sí, necesito verificar la información de una cuenta. Sí, puedo proporcionar mi identificación. Es una cuenta a la que he estado transfiriendo dinero». La conversación duró más minutos. Durante ese tiempo, Samantha y yo permanecimos en silencio, pero podía sentir su mirada sobre mí. Cuando finalmente la miré, vi algo en su expresión que me erizó la piel. Ya no parecía asustada, sino enfadada, como si yo fuera la culpable de lo que sucedía. Ricardo colgó y se quedó inmóvil un momento con los ojos cerrados. Cuando los abrió, me di cuenta que mi hijo había cambiado para siempre. «La cuenta está a nombre de Samantha Rodríguez de Méndez. Mi esposa ha estado recibiendo el dinero que yo creía estar enviándole a mi madre». El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera se escuchaban los pájaros del jardín que solían cantar toda la tarde. Era como si el mundo entero se hubiera detenido para presenciar aquel momento. Samantha finalmente soltó la perilla de la puerta y caminó hacia el centro de la sala. Pero en lugar de parecer derrotada, se irguió y me miró con una expresión que me heló la piel. «Está bien, sí. El dinero llegaba a mi cuenta, pero no es lo que piensan». «No es lo que pensamos, Samantha. Ese dinero era para mi madre. ¿Dónde está?», preguntó Ricardo con pasos lentos y deliberados. «Lo estaba guardando para ella. Quería acumular una suma grande antes de dárselo, para que fuera una linda sorpresa. Tengo todo el dinero guardado». Pero yo sabía que no era cierto. Había visto cómo su estilo de vida había cambiado en los últimos meses. Vestidos nuevos cada vez que la veía, joyas que antes no tenía, el carro nuevo que había comprado supuestamente con ahorros de su trabajo en la boutique. «¿Gastos de la casa?», rugió Ricardo sin parar en gritos. «Samantha, ese dinero era para mi madre. Mi madre ha estado viviendo en la pobreza mientras tú gastabas su dinero en tu ropa y tus caprichos». «Ricardo, cálmate. Puedo explicártelo todo». Pero Ricardo ya no la escuchaba. Se dirigió al escritorio y abrió una laptop. Sus dedos volaban sobre el teclado con una furia controlada. «Voy a revisar todas nuestras cuentas, Samantha. Voy a ver exactamente en qué se gastó el dinero de mi madre». En ese momento vi cómo el rostro de Samantha cambiaba por completo. La máscara de la esposa perfecta se desvaneció y lo que quedó fue algo frío, calculador, sin remordimiento. «Haz lo que quieras, Ricardo, pero recuerda que soy tu esposa. Tu madre no va a estar aquí para siempre, pero yo sí». Esas palabras me atravesaron como dagas. No solo había robado mi dinero, sino que ahora me amenazaba, recordándole a mi hijo que tendría que elegir entre nosotras. Y en ese instante, mientras veía a mi hijo paralizado entre su madre y su esposa, supe que lo peor estaba por venir. Los días que siguieron a esa terrible tarde se sintieron como vivir una pesadilla de la que no podía despertar. Ricardo no me llamó durante una semana completa. 7 días enteros sin escuchar la voz de mi único hijo, sin saber si podríamos reparar lo que se había roto entre nosotros. Cuando finalmente me llamó, su voz sonaba cansada
como si hubiera envejecido años en esos pocos días. Mamá, necesitamos hablar. Voy para allá. Llegó solo, sin Samantha, lo que me dio una pequeña esperanza. Quizás había tomado la decisión correcta, quizás había visto la verdad con claridad, pero cuando entró en mi casa, su expresión me dijo todo lo que necesitaba saber. No venía como mi hijo arrepentido, sino como un hombre que había tomado una decisión difícil. Mamá, siéntate, por favor. Su tono era formal, distante, como si yo fuera una cliente en su oficina y no la mujer que lo había llevado en su vientre durante 9 meses. Me senté en mi mecedora favorita, aquella donde solía cantarle cuando era pequeño, donde pasé noches enteras cuando tenía fiebre, donde escuché sus problemas de adolescente. Ahora se sentía como el banquillo de los acusados. He estado pensando mucho sobre lo que pasó, comenzó Ricardo, evitando mirarme directamente a los ojos. Y creo que hay cosas que necesitas entender. Dime, hijo, mi voz sonó más pequeña de lo que esperaba. Samantha cometió un error, sí, pero ella ha estado bajo mucha presión últimamente. Su trabajo en la boutique no ha ido bien y ella pensó que estaba haciendo lo correcto al guardar el dinero. No podía creer lo que escuchaba. ¿Guardar el dinero mientras yo comía frijoles de la caridad? Ricardo, hijo, ella gastó el dinero en ropa, en joyas. No lo guardaba para mí. Mamá, entiendo que estés molesta, pero Samantha es mi esposa. Es la madre de mis futuros hijos. No puedo simplemente abandonarla por un malentendido. Un malentendido. Esa palabra me dolió más que cualquier insulto. Mi hijo llamaba malentendido a que su esposa me hubiera robado y me hubiera dejado vivir en la pobreza durante 8 meses. Ricardo, no es un malentendido. Es robo, es mentira, es traición. Mamá, ya basta. Su voz endureció. Samantha me ha explicado todo. Ella estaba asustada de decirte que tenía el dinero porque pensó que te enojarías. No sabía cómo manejar la situación. ¿Y a poco por eso se compró vestidos nuevos? ¿A poco por eso cambió de auto? Ricardo suspiró profundamente, como si yo fuera una niña caprichosa que no entendía las cosas de adultos. Mamá, algunas de esas compras fueron necesarias para su trabajo. Tiene que verse profesional. ¿Y el auto? Bueno, su auto viejo se descompuso. Cada palabra que salía de su boca me destrozaba un poco más. Podía ver que Samantha había trabajado en él, que había sembrado dudas sobre mi versión, que había encontrado una explicación para cada una de sus mentiras. ¿Y qué hay del dinero que falta, Ricardo? Solo encontramos 12,000 pesos de los 56,000 que me enviaste. Samantha me explicó que tuvo gastos médicos que no me había contado. Cosas femeninas. Pero va a reponer todo gradualmente. Guardé silencio un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Mi hijo había elegido creer las mentiras de su esposa por encima de la palabra de su madre. Ricardo, dije finalmente, ¿de verdad crees que yo mentiría sobre esto? ¿Crees que inventaría una historia así? Por primera vez en la conversación me miró directamente a los ojos y lo que vi ahí me rompió el corazón. Vi duda. Vi a mi hijo preguntándose si su madre, de 63 años, estaba perdiendo la razón. Mamá, no creo que estés mintiendo, pero creo que tal vez las cosas no son exactamente como las recuerdas. Esas palabras fueron como una bofetada. Mi propio hijo dudaba de mi cordura, de mi memoria, de mi honestidad. Samantha había logrado plantar la semilla de la duda y esa semilla había crecido hasta convertirse en un árbol que ahora no se paraba. Está bien, Ricardo. Me levanté de la mecedora, sintiéndome de repente muy vieja, muy cansada. Si eso es lo que piensas de tu madre, entonces no hay nada más que hablar. Mamá, no te pongas así. Solo trato de ser justo con todos. ¿Justo? La risa que salió de mi garganta sonó amarga, hueca. ¿Justo es dejar que tu esposa robe el dinero que me envías mientras yo como gracias a la caridad? ¿Justo es dudar de la palabra de tu madre? Ricardo también se levantó, pero no se acercó a mí. Se quedó al otro lado de la sala como si hubiera una pared invisible entre nosotros. Mamá, te amo. Siempre te voy a amar. Pero Samantha es mi esposa y tengo que proteger mi matrimonio. Y yo soy tu madre, Ricardo. Pero parece que eso ya no significa nada. Se fue sin besarme la mejilla, sin abrazarme, sin mirar atrás. Lo vi alejarse por la ventana, subir a su auto caro y desaparecer en la esquina.
En ese momento supe que había perdido algo más que dinero. Había perdido a mi hijo. Los días siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Ricardo no me llamó, no me visitó, no respondió a mis mensajes. Era como si hubiera muerto para él, como si 63 años de amor incondicional se hubieran borrado de su memoria. Pero lo peor vino cuando empecé a escuchar los comentarios. La señora Martínez, mi vecina de enfrente, me contó que había visto a Samantha en el supermercado, quejándose con sus amigas sobre suegras problemáticas que inventan historias para llamar la atención. Don Joaquín, que me había ayudado tantas veces con los recibos de luz, me dijo que había escuchado rumores de que yo estaba perdiendo la memoria y que por eso había problemas en la familia. Samantha había iniciado una campaña silenciosa pero efectiva para destruir mi reputación. No me atacaba directamente, pero sembraba dudas sobre mi estabilidad mental, sobre mi versión de los hechos, sobre mi capacidad para recordar las cosas correctamente. Y lo más doloroso era saber que Ricardo probablemente escuchaba esas mismas historias en casa, que cada noche Samantha le recordaba lo confundida que estaba su madre, lo difícil que era lidiar conmigo. Una tarde, mientras barría el patio, vi detenerse un auto frente a mi casa. Por un momento mi corazón saltó pensando que era Ricardo que venía a disculparse, pero cuando vi a Samantha salir sola, toda esperanza se desvaneció. Venía vestida con ropa nueva otra vez, llevando bolsas de tiendas caras. Se acercó a mi puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Hola, Alicia. ¿Podemos hablar?» La dejé entrar más por curiosidad que por cortesía. Quería escuchar qué nueva mentira había venido a contarme. «Vine a traerte esto», dijo sacando un sobre de su bolsa. «Son 2,000 pesos. Es parte del dinero que te debo». Tomé el sobre sintiendo el grosor de los billetes adentro. Era dinero real, pero de alguna manera se sentía sucio en mis manos. «También quería disculparme contigo», continuó, sentándose en mi sala como si fuera la dueña del lugar. «Sé que cometí errores, pero quiero que sepas que nunca fue mi intención lastimarte. Tu intención era robarme». «No le digas robar, Alicia. Fue un malentendido, una mala decisión. Pero Ricardo y yo hemos hablado y vamos a hacer las cosas bien de ahora en adelante». Me senté frente a ella, estudiando su rostro. No había remordimiento real ahí, solo cálculo, estrategia, la satisfacción de quien sabe que ha ganado. «¿Qué quieres realmente, Samantha?» Su sonrisa se hizo más amplia, más fría. «Quiero que tengamos una buena relación, Alicia, por el bien de Ricardo. Él está muy estresado con todo este conflicto, y yo solo quiero que seamos una familia feliz». «¿Una familia feliz?», repetí. «¿Cómo va a haber una familia feliz cuando está construida sobre mentiras?» «No son mentiras, Alicia. Son diferentes perspectivas de los mismos eventos, y creo que sería mejor para todos si dejáramos el pasado en el pasado». En ese momento entendí completamente lo que estaba pasando. Samantha no había venido a disculparse o a hacer las paces. Había venido a establecer las reglas del juego. Me estaba diciendo que había ganado, que Ricardo estaba de su lado, y que mi única opción era aceptar su versión de los hechos y quería mantener algún tipo de relación con mi hijo. ¿Y si no acepto dejar el pasado en el pasado? Su sonrisa se desvaneció por un segundo, y en sus ojos vi un destello de algo peligroso. «Bueno, Alicia, esa sería tu decisión, pero Ricardo es muy leal con las personas que ama, y ahora mismo la persona que más ama en el mundo soy yo». Se levantó, alisó su falda cara y caminó hacia la puerta. «Piénsalo, Alicia. ¿Realmente quieres perder a tu hijo por orgullo?» Cuando se fue me quedé sentada en mi sala sosteniendo el sobre con los 2,000 pesos. Era una pequeña fracción de lo que me había robado, pero también era algo más. El precio que me ofrecía por mi silencio, por mi dignidad, por aceptar vivir en un mundo donde sus mentiras valían más que mi verdad. Y por primera vez desde que había comenzado toda esta pesadilla, me di cuenta de que tal vez ya había perdido a mi hijo para siempre. 3 meses pasaron como una eternidad. 3 meses sin escuchar la voz de Ricardo, sin un mensaje, sin una llamada. Era como si mi hijo hubiera decidido que yo ya no existía, como si los 63 años de amor incondicional se hubieran evaporado por completo. Los 2,000 pesos que Samantha me había dado se acabaron rápidamente. Los gasté en medicinas para la presión arterial, que había empezado a subirme desde que comenzó todo este problema, y en algunos arreglos urgentes de la casa.
Volví a depender completamente de la despensa de la iglesia. Cada martes y viernes caminaba las 6 cuadras hasta la parroquia de San José. Hacía fila con otras señoras mayores y familias necesitadas y recibía mi bolsa con arroz, frijoles, aceite y algunas latas. La hermana Carmen siempre me recibía con una sonrisa genuina, pero yo podía ver en sus ojos la preocupación creciente. «Alicia, ¿estás segura de que no hay manera de que tu familia te ayude más?», me preguntó un martes por la tarde, mientras revisaba la lista de beneficiarios del programa de despensas. No supe qué responderle. ¿Cómo le explicas a una monja que tu único hijo te ha abandonado porque prefiere creer las mentiras de su esposa ladrona? La humillación más grande llegó un jueves por la tarde. Estaba en la carnicería de don Ramón, donde había comprado durante años, cuando escuché una voz familiar detrás de mí. «Alicia». Me volteé y vi a la comadre Mercedes, una señora que había conocido en los cumpleaños de Ricardo cuando era niño. «Ay, Alicia, me da mucho gusto encontrarte. Hace poco le topé con tu nuera Samantha en el centro comercial nuevo». Mi estómago se tensó inmediatamente. «Ah, sí», dije tratando de sonar natural. «Estaba comprando en esas tiendas carísimas. Llevaba unas bolsas de boutique que yo ni soñar con entrar. Se veía preciosa, muy elegante». Mercedes sonrió, pero había algo en sus ojos que me ponía nerviosa. Platicamos un rato y me contó algo que me preocupó mucho a Alicia. La voz de Mercedes se había vuelto más seria, más íntima. Me dijo que tú has estado... que has estado un poco confundida últimamente, que a veces olvidas las cosas o inventas situaciones que no pasaron. Sentí como si me hubieran vaciado un balde de agua helada encima. ¿Qué cosas dijo exactamente? Ay, Alicia, no quiero meterme en problemas familiares, pero me dijo que a veces acusas a la gente de cosas que no hicieron, que Ricardo está muy preocupado por tu estado mental, que están considerando llevarte con un doctor especialista. Las palabras de Mercedes se sentían como puñaladas. Samantha no solo me había robado y había convencido a mi hijo de que yo estaba loca, sino que ahora estaba esparciendo esa mentira por todo el barrio. Mercedes, dije tratando de mantener la voz calmada, ¿yo realmente crees que inventaría historias? Ella me miró con una expresión que era mitad pena, mitad incomodidad. Ay, Alicia, yo te conozco desde hace muchos años y siempre has sido una mujer muy centrada. Pero la edad a veces nos hace cosas raras a todos. Esa noche, sentada en mi mecedora, mirando las fotos de Ricardo que tenía en la sala, me di cuenta de lo completamente sola que estaba. No tenía hermanos vivos, mis padres habían muerto hacía años. Ricardo había sido mi única familia real. Un sábado por la mañana estaba regando las plantas del jardín cuando vi un auto conocido estacionándose frente a mi casa. Cuando la puerta se abrió, vi a Samantha, pero esta vez no venía sola. Con ella bajó una mujer mayor que no conocía, muy bien vestida, con lentes caros y un aire de autoridad que me puso inmediatamente en alerta. «Hola, Alicia», dijo Samantha con su sonrisa falsa de siempre. «Te presento a la doctora Patricia Vega. Es una especialista en problemas de memoria en adultos mayores». Sentí como si el suelo se hubiera movido bajo mis pies. «¿Una doctora?» Sí, intervino la doctora Vega con una voz profesional pero condescendiente. Su nuera me ha contado sobre algunos episodios preocupantes que ha tenido últimamente. Confusión, pérdida de memoria, acusaciones infundadas hacia familiares. Yo no he tenido ningún episodio de confusión, dije sintiendo la rabia creciendo en mi pecho. Señora Méndez, la doctora consultó una libreta que llevaba en la mano. Según me cuenta su familia, usted ha estado acusando a su nuera de robarle dinero que nunca existió, de inventar visitas que sí ocurrieron, de crear conflictos familiares basados en situaciones imaginarias. Eso no es cierto. Mi voz salió más alta de lo que esperaba. Samantha sí me robó el dinero que mi hijo me mandaba. La doctora y Samantha intercambiaron una mirada que me hizo sentir como una niña caprichosa teniendo una rabieta. Señora Méndez, continuó la doctora, la negación es muy común en estos casos. Los pacientes con deterioro cognitivo temprano frecuentemente. «Yo no tengo deterioro cognitivo», grité, perdiendo completamente el control. «Samantha es una ladrona y una mentirosa y ha convencido a mi hijo de que yo estoy loca». «Alicia, cálmate, por favor», dijo Samantha con una voz suave, actuando como si fuera la víctima de una señora mayor descontrolada. «Mira cómo te pones, por eso estamos preocupados por ti». La doctora tomó nota rápidamente en su libreta. Agresividad,
paranoia, acusaciones persistentes hacia familiares. Sí, definitivamente necesitamos hacer algunos estudios. Yo no necesito ningún estudio. Necesito que mi hijo deje de creer las mentiras de esta mujer. Señora Méndez, la doctora cerró su libreta y me miró con una expresión de falsa compasión. Entiendo que esto es difícil para usted, pero su familia solo quiere ayudarla. Hay medicamentos que pueden ayudar con estos síntomas. Salgan de mi casa, grité, ya sin poder contener las lágrimas de frustración y rabia. Salgan las dos ahora mismo. Samantha y la doctora se fueron, pero antes de subirse al auto, escuché a la doctora decirle a Samantha: definitivamente hay signos claros de deterioro. Voy a redactar un reporte para que puedan iniciar el proceso legal de tutela si es necesario. Esas palabras me helaron la sangre. Tutela. Querían declararme incapaz mentalmente para que Ricardo y Samantha pudieran controlar mi vida completamente. Esa noche no pude dormir. Caminé por toda la casa mirando cada rincón, cada objeto que había sido testigo de la vida que había construido durante 63 años. Mi casa, donde había criado a Ricardo, donde había cuidado a mi esposo hasta el día de su muerte. Y ahora querían quitármelo todo, basándose en las mentiras de una mujer que me había robado y que había manipulado a mi hijo para que me abandonara. Por primera vez desde que había comenzado toda esta pesadilla, sentí algo más fuerte que la tristeza y la desesperación. Sentí una rabia fría, calculadora, que crecía en mi pecho como un fuego que había estado durmiendo durante demasiado tiempo. No iba a permitir que me declararan loca, no iba a permitir que Samantha ganara completamente, y definitivamente no iba a permitir que me quitaran mi casa y mi dignidad sin pelear. Pero para pelear necesitaba armas, y por primera vez en meses empecé a pensar como una mujer que había sobrevivido 63 años en este mundo, no como una víctima indefensa. La guerra apenas estaba comenzando. La llamada llegó un martes por la mañana mientras preparaba mi té de manzanilla. El teléfono sonó con esa insistencia que indica que algo importante está por suceder. Era un número desconocido, pero algo en mi interior me dijo que contestara. ¿Señora Alicia Méndez? Sí, soy yo. Mi nombre es licenciado Roberto Castillo, soy contador. Trabajo para su hijo Ricardo en su empresa. ¿Podría venir a verla esta tarde? Es muy importante. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Está todo bien con Ricardo? Su hijo está bien, señora, pero necesito hablar con usted sobre algunas irregularidades que he encontrado en las cuentas. Esa tarde el licenciado Castillo llegó a mi casa con una carpeta gruesa llena de documentos. Era un hombre de unos 40 años con cara seria y lentes que le daban un aire formal, pero cuando me miró vi en sus ojos compasión. Señora Méndez, lo que voy a mostrarle puede ser muy doloroso, pero creo que usted tiene derecho a saberlo. Se sentó en mi salón y abrió la carpeta sobre la mesa de contenido. Adentro había estados de cuenta, copias de transferencias y reportes que yo no entendía completamente, pero que claramente mostraban movimientos de dinero. Como contador de su hijo, tengo acceso a todas las cuentas de la empresa y las personales que él maneja a través de nosotros. Hace algunas semanas, Ricardo me pidió que revisara las transferencias que le ha estado mandando a usted. ¿Él le pidió eso? Sí, creo que empezaba a tener dudas sobre lo que su esposa le había dicho. El licenciado señaló una serie de números en el papel. Estas son las transferencias de los últimos 8 meses. 56,000 pesos en total enviados a una cuenta a nombre de Samantha Rodríguez de Méndez. Ya sabía eso. Sí, pero lo que no sabían es lo que pasó después. Pasó a otra página. Mire estos movimientos. Cada vez que llegaba el dinero a la cuenta de su nuera, ella lo transfería inmediatamente a otra cuenta personal que tiene en un banco diferente. Mi respiración se volvió más agitada. Otra cuenta, una cuenta secreta que su hijo no conocía. Y miren qué se gastó ese dinero. Me mostró una lista larga de compras, ropa de diseñador, joyas, tratamientos de belleza, viajes, incluso pagos de un apartamento que está rentando en el centro de la ciudad. ¿Un apartamento? ¿Para qué quieres, Amanda, un apartamento? El licenciado me miró con una expresión muy seria. Señora Méndez, creo que su nuera está planeando divorciarse de su hijo. El apartamento está a su nombre. Ha estado acumulando bienes personales y ha estado moviendo dinero a cuentas que Ricardo no puede tocar. Sentí como si el mundo se hubiera detenido. ¿Ricardo sabe esto? No todavía. Apenas terminé la investigación ayer por la noche. Pero hay más. Sacó otra serie de documentos.
También encontré que ha estado usando la tarjeta de crédito corporativa de su hijo para gastos personales. En total, ha desviado casi 200,000 pesos en los últimos 2 años. 200,000 pesos, una cantidad que yo no podía ni imaginar mientras había estado comiendo frijoles de la caridad y pidiendo ayuda para pagar la luz. Licenciado, ¿usted le va a mostrar esto a Ricardo? Sí, señora. De hecho, tengo una cita con él mañana por la mañana, pero quería hablar con usted primero porque creo que usted va a necesitar apoyo cuando todo esto salga a la luz. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama pensando en todo lo que el licenciado me había mostrado. No era solo que Samantha me hubiera robado a mí, le había estado robando a Ricardo también, planeando abandonarlo después de sangrarlo financieramente. Al día siguiente, cerca del mediodía, escuché un auto detenerse frente a mi casa con un frenazo brusco. Miré por la ventana y vi a Ricardo bajándose de su auto con el rostro completamente descompuesto. Venía corriendo hacia mi puerta y yo sabía que ya había hablado con el licenciado Castillo. Cuando abrí la puerta, mi hijo se veía como si hubiera envejecido 10 años en una noche. Sus ojos estaban rojos, su ropa arrugada y tenía en las manos la misma carpeta que el licenciado me había mostrado el día anterior. «Mamá, perdóname, por favor, perdóname». Se dejó caer en mis brazos, como cuando era niño y tenía pesadillas. Lloró en mi hombro durante varios minutos mientras yo le acariciaba el cabello, como había hecho miles de veces durante su infancia. Mamá, tenía razón en todo. Samantha no es la mujer que yo pensaba. Lo llevé a la sala y le serví un vaso de agua. Se veía destrozado, completamente quebrado. El licenciado Castillo me enseñó todo esta mañana. Los estados de cuenta, las transferencias, el apartamento secreto, las tarjetas de crédito, todo. Se pasó las manos por la cara. Mamá, me ha estado robando durante años, no solo a ti, a mí también. ¿Dónde está ella ahora? No lo sé. Cuando llegué a la casa esta mañana después de la reunión con Castillo, ya no estaba. Se llevó todas sus cosas, vació la caja fuerte y dejó esto. Me enseñó una carta escrita a mano. La letra era elegante, cuidada, pero las palabras eran como veneno. Ricardo, para cuando leas esto ya me habré ido. Nuestro matrimonio ha sido un error desde el principio. Tú nunca me diste lo que merecía. Siempre pusiste a tu madre por encima de mí. Me voy con alguien que sí sabe valorarme. No trates de buscarme. Ya hablé con un abogado y voy a pedir el divorcio. ¿Samantha? ¿Con alguien más? Pregunté, aunque en el fondo ya sospechaba la respuesta. Sí, mamá. Parece que ha estado saliendo con otro hombre durante meses. El apartamento que rentó no era para ella sola. Ricardo se quebró otra vez. Mamá, yo fui un idiota. Te defendí a ella cuando tú me estabas diciendo la verdad. Dudé de mi propia madre por una mujer que me estaba mintiendo en todo. Lo abracé sintiendo cómo temblaba entre mis brazos. Ricardo, hijo, ella te manipuló. Es lo que hacen las personas como ella. Pero yo debería haber sabido mejor. Tú eres mi madre. Tú me conoces desde que yo naciera. ¿Cómo pude dudar de ti? Porque ella era muy buena en lo que hacía, hijo, y porque tú querías creer que habías encontrado el amor verdadero. Nos quedamos abrazados durante un largo rato. Por primera vez en meses sentí que tenía a mi hijo de vuelta. Mamá, voy a arreglar todo. Voy a devolverte todo el dinero que ella te robó, con intereses. Voy a pagar todos los gastos médicos que necesites. Ricardo, lo interrumpí suavemente. El dinero no es lo más importante. Entonces, ¿qué? Lo más importante es que aprendas de esto, que nunca vuelvas a dudar de las personas que realmente te aman solo porque alguien más te dice mentiras bonitas. Asintió, secándose las lágrimas. ¿Me puedes perdonar, mamá? Ya te perdoné desde el momento en que tocaste mi puerta, hijo. Pero mientras lo abrazaba sabía que aunque había recuperado a Ricardo, las cicatrices de estos meses no se borrarían fácilmente. Había perdido la confianza en mi hijo. Había vivido en la pobreza mientras mi nuera se gastaba mi dinero en lujos. Había sido humillada en el barrio y casi me habían declarado incompetente mental. El perdón era real,
pero también necesitaba que Ricardo entendiera que las cosas no podían volver a ser exactamente como antes. Ricardo, dije finalmente, hay algo más que necesitamos hablar. ¿Qué cosa, mamá? La doctora que Samantha trajo aquí, el reporte que hizo diciendo que yo estaba perdiendo la razón. El rostro de Ricardo se oscureció. Mamá, eso fue idea de Samantha. Ella me convenció de que estabas teniendo problemas de memoria, que necesitabas ayuda médica. ¿Y tú creíste que era necesario traer a una doctora sin consultarme? Ricardo bajó la cabeza avergonzado. Sí, mamá, y me arrepiento profundamente. Bien, porque esa doctora hizo un reporte oficial, y ese reporte podría haberse usado para quitarme mi casa, mi independencia, mi dignidad. Mamá, yo jamás habría permitido... Ricardo, tú ya permitiste que Samantha controlara esta situación durante meses. ¿Qué me garantiza que no habrías permitido que me quitaran mi casa también? Nos miramos en silencio durante un momento. Era una pregunta difícil, pero necesaria. Tienes razón, mamá. No tengo derecho a pedirte que confíes en mí automáticamente después de lo que pasó. No, hijo, no lo tienes. Pero sí tienes la oportunidad de ganarte esa confianza otra vez. Asintió lentamente. ¿Qué necesitas que haga? Primero quiero que vayas con esa doctora y le exijas que retire su reporte. Quiero que quede claro oficialmente que no hay nada malo con mi mente. Hecho. Segundo, quiero que recuperes cada peso que Samantha te robó. No solo lo que me correspondía a mí, sino todo lo que te robó a ti también. Ya estoy trabajando en eso con el licenciado Castillo. Y tercero, dije mirándolo directamente a los ojos, quiero que entiendas que nuestra relación va a ser diferente de ahora en adelante. Yo te amo, Ricardo, pero ya no voy a aceptar ser tratada como una carga o como alguien de quien se puede dudar fácilmente. Entiendo, mamá, de verdad, y te prometo que voy a pasar el resto de mi vida demostrándote que mereces mi perdón. Lo miré durante un largo momento, estudiando su rostro, buscando señales de sinceridad genuina. Lo que vi ahí fue un hombre quebrado que finalmente había aprendido una lección muy dura sobre el valor de la familia verdadera. Está bien, Ricardo, vamos a intentarlo. Y mientras nos abrazábamos otra vez, supe que aunque Samantha se había ido, las consecuencias de sus mentiras y manipulaciones nos acompañarían durante mucho tiempo. La diferencia era que ahora las enfrentaríamos juntos, como madre e hijo, y no como enemigos separados por las mentiras de una extraña. 6 meses después de que Samantha desapareciera de nuestras vidas, la realidad se había sentado como polvo después de una tormenta. Ricardo había cumplido sus promesas. Recuperó todo el dinero robado, hizo que la doctora Vega retirara oficialmente su reporte y se divorció de Samantha sin pelear por ningún bien material. Ella se había llevado lo que pudo y había desaparecido con su amante, dejando atrás solo deudas y mentiras. Pero los cambios más importantes no tenían que ver con el dinero o los documentos legales, tenían que ver con nosotros. Ricardo ahora me visitaba cada domingo como había hecho durante años antes de casarse con Samantha. Pero estas visitas eran diferentes. Ya no venía como el hijo exitoso que condescendía a ver a su madre pobre. Venía como un hombre humilde que había aprendido el valor de la familia verdadera de la manera más dolorosa posible. Mamá, me dijo un domingo mientras comíamos el mole que le había preparado. Dime, hijo, he estado pensando en algo. ¿Qué cosa, mamá? Me dijo un domingo mientras comíamos el mole que le había preparado. ¿Te gustaría venir a vivir conmigo? La casa se siente muy vacía y yo creo que me haría bien tenerte cerca. La propuesta me tomó por sorpresa. La casa de Ricardo era hermosa, grande, llena de comunidades que yo nunca había tenido. Pero después de todo lo que había pasado, la idea de depender de él otra vez, aunque con las mejores intenciones, me incomodaba. Ricardo, te agradezco la oferta, pero yo estoy bien aquí en mi casa. Pero mamá, podrías tener tu propia habitación, tu baño privado. Ya no tendrías que preocuparte por los gastos. Ricardo, lo interrumpí suavemente. No se trata de las comodidades, se trata de mi independencia. Vi la confusión en sus ojos. Para él, después de lo que había pasado, lo natural era que yo quisiera la seguridad de estar cerca de él, de ser cuidada y protegida. No entiendo, mamá. Ricardo,
Durante los meses que Samantha me robó y tú me abandonaste, yo aprendí algo muy importante. Aprendí que puedo sobrevivir sola. Aprendí que no necesito que nadie me cuide para tener dignidad. Pero yo quiero cuidarte, quiero compensarte por todo lo que te hice pasar. Y eso te lo agradezco mucho, hijo. Pero la forma de compensarme no es haciendo que yo dependa de ti otra vez. La forma de compensarme es respetando mi capacidad de tomar mis propias decisiones. Ricardo se quedó callado durante un momento, procesando mis palabras. Había madurado mucho en estos meses, pero todavía le costaba trabajo entender que yo había cambiado también. Entonces, ¿qué quieres, mamá? Quiero que seamos familia, pero como iguales. Quiero que me visites porque disfrutas mi compañía, no porque sientes obligación. Quiero que respetes mis decisiones, incluso cuando no las entiendas. Y quiero que nunca vuelvas a dudar de mi palabra solo porque alguien más te diga algo diferente. Entiendo, asintió lentamente. De verdad, creo que sí. Tú quieres amor, no lástima. Respeto, no caridad. Exactamente. Establecimos nuevas reglas para nuestra relación. Ricardo me daba una cantidad mensual razonable para mis gastos, pero en mi propia cuenta bancaria, bajo mi control total. Me visitaba cada domingo, pero si alguna vez yo no quería visitas, él respetaría eso. Y más importante que todo, había prometido que nunca más permitiría que una tercera persona interfiriera en nuestra relación madre e hijo. La verdadera prueba de estos nuevos límites llegó 3 meses después, cuando Ricardo comenzó a salir con una mujer nueva. Se llamaba Elena. Era maestra de primaria, divorciada con una hija de 8 años. Era una mujer sencilla, trabajadora, muy diferente a Samantha. Pero cuando Ricardo me la presentó, vi algo en sus ojos que me puso alerta. «Es un placer conocerla, señora Méndez», me dijo Elena con una sonrisa que no me convenció completamente. «Esto Ricardo me ha hablado mucho de usted». «Espero que cosas buenas», respondió observándola cuidadosamente. Durante las siguientes semanas, empecé a notar pequeños detalles. Elena siempre encontraba excusas para que Ricardo no me visitara los domingos. «Tenemos planes con mi hija», o «mi familia organizó una reunión». Y gradualmente, las visitas de Ricardo se volvieron menos frecuentes. Un domingo que Ricardo no había venido en 3 semanas, decidí hacer algo que nunca había hecho antes. Lo llamé. «Hijo, ¿podemos hablar?» «Claro, mamá. ¿Pasa algo?» «Sí, pasa algo. No te he visto en 3 semanas». Hubo una pausa incómoda. Mamá, es que Elena ha tenido muchas actividades familiares y ella quiere que yo participe». «Ricardo», lo interrumpí. «¿Recuerdas la conversación que tuvimos sobre no permitir que terceras personas interfieran en nuestra relación madre-hijo?» Otra pausa. «Sí, mamá». «Bien, porque eso es exactamente lo que está pasando otra vez». «No, mamá, no es lo mismo. Elena no es como Samantha». «Tal vez no, hijo, pero los patrones son muy similares. Ella está gradualmente alejándote de mí y tú se lo estás permitiendo». «Mamá, ella solo quiere que yo conozca a su familia, que me integre». «¿Y qué hay de tu familia, Ricardo? ¿Qué hay de mí?» El silencio que siguió me dijo todo lo que necesitaba saber. Elena no había prohibido explícitamente las visitas a su suegra, pero había hecho algo más sutil y más efectivo. Había llenado todos los espacios libres de Ricardo con actividades que no me incluían. «Mamá, no quiero pelear contigo por esto». «No estamos peleando, hijo. Estamos teniendo una conversación honesta. Y la conversación es esta. Si quieres tener una relación conmigo, vas a tener que hacer espacio para esa relación. Si Elena no puede entender eso, entonces tal vez no es la mujer correcta para ti». «Mamá, eso no es justo. Elena es una buena mujer». «Puede ser, hijo, pero una buena mujer para ti debe ser alguien que respete la relación que tienes con tu madre, no alguien que trate de reemplazarla o minimizarla». Colgué el teléfono,
sintiéndome extrañamente tranquila. Había dicho lo que tenía que decir. Había establecido mis límites claramente. Ahora Ricardo tenía que decidir qué era más importante para él. Pasaron 2 semanas sin noticias de Ricardo. 2 semanas en las que me pregunté si había sido demasiado dura, si había perdido a mi hijo otra vez por ser demasiado exigente. Pero el tercer domingo, escuché el timbre a las 3 de la tarde. Cuando abrí la puerta, encontré a Ricardo parado ahí solo. Hola, mamá. Hola, hijo. Elena y yo terminamos. Lo dejé entrar sin hacer preguntas. Preparé café y nos sentamos en la sala como habíamos hecho cientos de veces antes. ¿Quieres contarme qué pasó? Ricardo suspiró profundamente. Le expliqué que necesitaba mantener mi relación contigo, que los domingos eran nuestro tiempo. Ella dijo que lo entendía, pero luego casó a hacer comentarios sobre cómo yo era un hombre de mamá, sobre cómo necesitaba independizarme de ti. ¿Y qué le dijiste? Le dije que mi madre había estado ahí para mí toda la vida, que había sacrificado todo para darme una buena educación y un buen futuro. Le expliqué que respetarte y mantener una relación contigo no era ser un hombre de mamá, sino ser un buen hijo. Sentí una calidez creciendo en mi pecho. ¿Y ella qué respondió? Dijo que yo tenía que elegir entre tener una relación seria con ella o seguir siendo dependiente de mi madre. Ricardo me miró directamente a los ojos. Así que elegí. ¿No te arrepientes? No, mamá. Aprendí mi lección con Samantha. No voy a permitir que nadie más me haga elegir entre el amor y la lealtad. La persona correcta para mí va a entender que tú eres parte de mi vida y que eso no es negociable. Nos quedamos en silencio durante un momento, disfrutando del café y de la paz que habíamos encontrado finalmente. «Mamá», dijo Ricardo finalmente, ¿puedo preguntarte algo? «Claro». ¿Cómo supiste que tenías que ser tan firme conmigo? ¿Cómo supiste que no debías permitir que nadie más interfiriera en nuestra relación? Pensé en su pregunta durante un momento. Porque durante los meses que estuvimos separados, aprendí algo muy importante, hijo. Aprendí que es mejor estar sola y tener dignidad que estar acompañada y ser irrespetada. ¿No tienes miedo de quedarte sola? No, Ricardo, porque ahora sé la diferencia entre estar sola y estar abandonada. Estar sola es una elección que haces para proteger tu paz. Estar abandonada es algo que otros te hacen cuando no valoran lo que tienes para ofrecer. Ricardo asintió lentamente. Y creo que yo también aprendí esa diferencia. Espero que sí, hijo, porque la próxima mujer que entre en tu vida va a tener que entender que respetarme a mí es parte de respetarte a ti. Nos quedamos conversando hasta que se hizo de noche. Ricardo me ayudó a lavar los platos como había hecho cuando era joven, y antes de irse me abrazó con la misma intensidad que cuando era niño. Te amo, mamá, y te prometo que nunca más voy a permitir que nadie me haga dudar de eso. Yo también te amo, hijo. Cuando se fue, me quedé en mi mecedora mirando las fotos que tenía en la sala. Fotos de Ricardo cuando era niño, fotos de mi esposo, fotos de una vida construida con amor y sacrificio. Había perdido dinero, había perdido tiempo, había perdido la inocencia sobre lo que la gente es capaz de hacer por dinero. Pero había ganado algo más valioso. Había ganado respeto propio, límites claros y una relación con mi hijo basada en el respeto mutuo en lugar de la obligación o la culpa. Samantha había pensado que destruir mi relación con Ricardo le daría control sobre él y acceso a su dinero. Pero al final, su traición había fortalecido el vínculo entre mi hijo y yo de una manera que nunca hubiera sido posible sin esa prueba de fuego. Ahora, cuando me levanto cada mañana, no lo hago como una víctima de las circunstancias. Me levanto como una mujer que sobrevivió, que luchó y que ganó. No a través de la venganza, sino a través de la dignidad silenciosa y los límites inquebrantables y del amor de mi hijo restaurado en términos que yo había establecido.
La guerra había terminado. Y yo había ganado.